Buenas noches, soy Enrique Gómez, un gusto saludarlos en este recorrido de datos e investigación que hacemos todos los viernes para conocer a México en contexto. En esta ocasión seguiremos analizando las secuelas de la elección judicial, pero ahora desde el enfoque de cómo fue abordada por los medios de comunicación y sobre todo cómo se interpretó desde el ejercicio periodístico. Recordemos que la elección judicial deriva a su vez de la reforma judicial, la cual desde su origen suscitó diferencias, conversación pública entre la mayoría que hoy gobierna, que es Morena, y los partidos de oposición, lo cual se trasladó a la organización o al tiempo en el que duró la organización del proceso electoral judicial. Ahora, con los resultados de participación y de quienes finalmente están resultando electos, esta discusión pública continúa, pues unos argumentan que la elección o en la elección hubo baja participación, además de manipulación en esta votación, mientras otros advierten la importancia de involucrar a la ciudadanía y rechazan los sesgos en estos comicios. Pero en todo esto, ¿qué papel jugaron y desempeñaron los medios de comunicación y los periodistas? De esto hablaremos esta noche y para ello hoy me acompaña la periodista independiente, una periodista de larga trayectoria y colaboradora de Radio Calentana en el municipio de Lubianos, Mari Carmen Aguilar Franco. Mari Carmen, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Enrique, por estar aquí. Y también me acompaña el periodista Andrés Solís. Él es integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y también hasta hace poco era uno de los conductores del programa Periodismo Hoy de Radio Educación, que lamentablemente salió del aire, y que por cierto abordaba temas del periodismo en los distintos contextos políticos y sociales. Andrés, buenas noches. Enrique, muchas gracias por la invitación. Mari Carmen, qué gusto saludarte. Gracias. Y bien, pues antes de entrar al tema de esta noche, vamos a ver un banco de datos que hemos preparado sobre este tema. Adelante, por favor. La elección judicial del 1 de junio no solo fue una prueba para una ciudadanía que requería de mayor preparación para acudir a votar. También fue una prueba para los medios de comunicación, que se enfrentaron a un proceso inédito en varios sentidos. De inicio, la elección judicial derivaba de una reforma que suscitó diferencias entre sus promotores y detractores. La reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una ruta de enfrentamiento con un poder judicial, que fue cuestionado por sus excesos presupuestales y diferencias con el Poder Ejecutivo Federal. En este contexto, se llegó a la elección judicial, donde un sector social y mediático mantuvo una crítica constante a este proceso electoral. El extremo fue cuando desde medios privados se desdeñó el proceso electoral judicial o incluso se llamó a no votar. El argumento para tal postura radicó en la supuesta simulación de esta elección judicial, donde según sus detractores, se habría buscado elegir a quienes eran favoritos de los poderes ejecutivo federal, y de los 19 estados donde hubo elecciones locales judiciales. Sin embargo, al margen de este debate sobre la legitimidad de la elección judicial, los medios de comunicación vivieron una prueba respecto a cuál era la postura que debían adoptar ante un proceso electoral. Y los periodistas, quienes integran estos medios, también estuvieron sometidos a una prueba sobre la interpretación que correspondía a la elección judicial. En el entorno de los medios públicos, la alternativa más recomendable fue informar y explicar el proceso electoral judicial en un ejercicio de periodismo de servicio, mientras en los medios privados se fluctuó entre la difusión institucional de la elección, la crítica sustentada sobre las fallas de estos comicios y el rechazo total a estas votaciones. Al final, quienes mejor resultaron evaluados en esta prueba de los medios de comunicación, habrían sido aquellos que garantizaron el derecho de las audiencias. Gracias, pues como vemos en la cápsula, los medios de comunicación y sobre todo los periodistas jugaron y juegan un papel importante en coyunturas político-electorales como la elección judicial y también forman parte de esa esfera mediática, de esa discusión pública que se forma en torno a este tipo de hechos históricos como la elección judicial.
Y para entrar en materia, Mari Carmen, me gustaría preguntarte, ¿cómo advertiste el papel que desempeñaron los medios de comunicación, los periodistas en esta elección judicial? ¿Fueron solo una caja de resonancia de lo que estaba ocurriendo en el ambiente político electoral o también establecieron una lectura propia del evento? ¿Cómo percibiste el papel de los medios en general y de los periodistas? Pues creo que debo de confesarme a culpa y pedir disculpas de nombre de todos los periodistas de México porque nos quedamos muy por debajo de lo que debió de haber sido una buena difusión, una buena cobertura en este sentido. Entre que se polarizaron, pero bueno, finalmente pues los medios tienen su tendencia, tienen su propia ideología, pero creo que sí nos quedamos muy cortos. ¿Pero por qué general. consideras que quedamos a deber o quedamos cortos en ese sentido? No hubo la suficiente información, o sea, incluso como reporteros, se nos complicó mucho entrarle a esta danza de cifras, de nombres, de posibilidades para poder dar un buen mensaje a los lectores, a las audiencias. Y tanto en prensa escrita, en prensa digital, como en la propia radio, ¿no? Como lo vimos nosotros en la zona sur con Radio Calentana, que pues la gente estaba muy interesada y preguntaba mucho, llamaban mucho a la radio, porque ahí tuvimos oportunidad de que participaran pues algunos funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México para dar su mensaje. Pero quisiéramos poner de pretexto el poco tiempo que hubo para dar el mensaje. Pero tener esa interlocución tan cercana en una zona rural a través de una radio, pues nos permitía ver el interés y las posibilidades que había de la gente para participar en esta contienda. Sin embargo, los resultados pues no reflejaron realmente esta situación de interés o de posibilidad de haber ido a votar. Claro, sin duda el aspecto, digamos, utilitario de la información para la gente. Así es. Y otro aspecto, Andrés, también en esta elección se ha dado el tema de que fue una elección polarizante, incluso la propia Organización de Estados Americanos ha dicho que fue una elección o en un entorno polarizado. ¿Tú coincidirías con esa narrativa? ¿Y los medios de comunicación y los periodistas también se impregnaron de esa narrativa? ¿O cómo respondieron precisamente a ese entorno que se gestó? Bueno, creo que aquí lo primero que vale la pena decir, Enrique, y coincido un poco con lo que dice Mari Carmen, a los medios nos faltó, pero no fue por falta de interés o solo por falta de interés, eso fue muy importante. Cuando hablamos de la política, hay que entender que la política está polarizada, ¿no? En este país vivimos en un país polarizado, pero no de ahora, no del sexenio anterior. México ha estado polarizado prácticamente desde que nació como país, desde el siglo XIX hablamos de conservadores, de liberales, y entonces los porfiristas y no porfiristas, en fin. Y en medio de todo esto, hay que recordar que la prensa tiene que tomar un partido, pero no a favor de la política, sino a favor de la sociedad, y la responsabilidad que tenemos como periodistas y medios es dar información. Luego entonces, pensando en si los medios llegaron polarizados, claro, llegaron polarizados, pero yo veo tres detalles importantes. Primero fue que todas las elecciones, todos los procesos electorales tienen un antes, un durante y un después, y los periodistas quisieron llegar al después, nunca en el antes. Porque la reforma electoral se vino cocinando desde mucho tiempo atrás y la responsabilidad de los medios era empezar a explicarle a la audiencia de qué se trataba la reforma electoral. Pocos medios hicieron la tarea de leer, periodistas que leyeran, que fueran con abogados constitucionalistas para que nos explicaran, no para entrevistarlos, Enrique. Creo que hay que marcar esa diferencia. Primero tenemos que como periodistas entender los cambios legislativos, los cambios a las leyes, para después igual entrevistar a alguien. Pero si vamos con la entrevista sin tener el conocimiento previo, pues no estamos haciendo la tarea de un buen reportero, ¿no? Y entonces lo que nos diga a quien entrevistemos se lo vamos a comprar, y eso abona mucho a la polarización, porque si yo elijo entrevistar a un abogado que está a favor o en contra de una reforma legislativa, entonces ya hay un sesgo previo que no abona a que la sociedad entienda el tema, ¿no? Entonces, ese antes no llegó, no estuvo. En el durante tampoco supimos entender desde los medios cómo iba a funcionar, porque ni siquiera la propia autoridad electoral lo sabía, ¿no? Y aquí vimos, el INE tuvo muchos problemas de organización, la falta de presupuesto, los institutos, los soples en lo local tampoco tenían muy claro cómo tenían que conducirse, y eso también nos llevó a que la propia cobertura, que fue sui generis, ¿no?
candidatos, candidatas que no podían hacer campaña. Sí, también fueron campañas muy sin distintas. partidos. Muy Exacto, distintas. entonces no sabíamos cómo hacer esa cobertura y el tercer aspecto que quería comentar es que había tres maneras de ver la cobertura periodística. Los medios que estaban a favor de la reforma electoral, que lamentablemente se convirtieron también en medios oficiosos, donde no hubo crítica, donde no hubo una explicación, era nada más, sí, vamos a ir a votar porque es lo que la presidenta quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios que estaban abiertamente en contra, que inclusive hacían esos llamados subrepticios a no participar, a decir, no, esta va a ser una elección de 10%, entonces ya empezaban a generar un sesgo entre la audiencia, y el periodismo independiente, fundamentalmente en plataformas digitales, que sí trataban inclusive de algunos medios interesantes que ponían micrositios con los perfiles de cada aspirante a cargos de elección, inclusive también tratando de explicar qué es un distrito judicial, qué es un tribunal de circuito, para qué sirve la Suprema Corte. Entonces eran tres tipos de periodismo. Sin embargo, esa polarización de la que tú hablabas al inicio sesgó la elección de la audiencia para saber qué tipo de información quiero consumir. Y sobre todo ahí el aspecto es lo que tú comentabas al principio. ¿Qué habrá privado más? ¿Los que estaban en contra, los que estaban a favor, o los independientes que realizaron un trabajo, digamos, más de información, más de utilidad para los ciudadanos? ¿Tú consideras, por lo que comentabas al principio, que privó más ese periodismo de tendencias y no ese periodismo independiente de nutrir de información al ciudadano? Creo que en un pequeño análisis que logramos hacer, o sea, ni siquiera para el resultado de las elecciones podemos poner a los periodistas como artífices de ello, artífices, sino fueron las redes sociales. La gente se enfocó a las redes sociales, empezando porque los candidatos pues solamente se pudieron publicitar de esa manera a través de sus propias redes sociales, ¿no? Y entonces la gente se enfocó ahí, pero ni siquiera estaba clara de que estaba siguiendo a un candidato que le cayó bien, pero no al candidato por el que tenía que votar en el distrito correspondiente, ¿no? Entonces aquí como que los periodismos que ha mencionado Andrés, pues quedaron muy a la saga, rebasados por todo el tema de las redes sociales. Circunstancias. Bien, pues vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre la elección judicial y el papel que jugaron los medios de comunicación y sobre todo los periodistas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto. Ya estamos de regreso en esta emisión de México en Contexto y estamos hablando sobre el papel de los medios de comunicación, del periodismo en la elección judicial y me acompañan los periodistas Mari Carmen Aguilar y Andrés Solís. Mari Carmen, antes del corte hablábamos sobre qué había pasado en esta elección judicial, qué habían hecho, qué papel habían desarrollado, instrumentado los medios de comunicación. Tú mencionabas un tema importante, el tema de las redes sociales, que a través de las redes sociales se habría cubierto esa ausencia tal vez de información que debió haber llegado por parte de los medios de comunicación. Y entramos ya a cuál debió haber sido ese enfoque correcto de los medios de comunicación o del periodismo para enfrentar esta elección, que era una elección compleja, también vamos a decirlo, o sea, no era una elección fácil para los ciudadanos y para los medios de comunicación. ¿Cuál debió haber sido ese enfoque que se acercara a un periodismo de mayor utilidad para que los ciudadanos tuvieran mayor información y ya sea que estuvieran en contra o a favor, pero tuvieran los elementos de decidir qué hacer respecto de esta elección? Pues creo que para empezar los medios de comunicación, no solamente en esta elección, ya es una tendencia que va creciendo, tendríamos que estar vacunados contra las cuestiones partidistas e ideológicas para tener un poco más de objetividad trasladada a través de las redes sociales, que son es el desafío más grande que tenemos como periodistas.
Estamos rebasados por muchas plataformas porque la gente se está informando, malinformando, desinformando a través de las plataformas. Y por más que a veces el medio de comunicación trate de mostrarle todo el panorama con la noticia o con la información fidedigna y comprobada, la gente sigue creyendo en las redes sociales. Entonces, esto fue lo que vimos también, ¿no? Una tendencia a que la gente se fuera exclusivamente a ver en las redes sociales, pero ya no para informarse, hasta para divertirse con el candidato que estaba mejor preparado que un chicharrón, o las candidatas bailarinas, o cosas así que dices, bueno, ¿y nosotros cómo competimos con eso? O no competir, no. Retiro lo dicho, no competir. ¿Cómo enfrentamos eso y cómo le decimos a la gente, a ver, eso es entretenimiento, esto es información y nosotros cumplimos con nuestro deber y para garantizarte tu derecho a la información, para cumplir con las audiencias. Tú como audiencia tienes el derecho de consumir buena información. Vente para acá y entretente por acá. Gracias. Creo que has dado al clavo, has mencionado un punto importante, cómo el periodismo se puede vacunar de situaciones partidistas. Y aquí regreso contigo, Andrés. Por ejemplo, en esta elección, tan sencillo, hubo medios de comunicación, periodistas que llamaron a no votar, que resulta también contradictorio, cuestionable, claro, respetable, pero es cuestionable. ¿Cómo precisamente vacunarnos de cuestiones partidistas? Y creo que también esa sería una de las enseñanzas importantes de esta elección judicial. En una elección, sobre todo, Enrique, donde no había partidos en apariencia, porque claro, se involucraron todos los partidos de manera gandalla e ilegal, ¿no? Ya corresponderá a la autoridad electoral hacia esa precisión. Pero algo muy importante, retomando un poco lo que dice Mari Carmen, porque tiene que ver, las redes sociales no son espacios donde hace periodismo. Las redes sociodigitales es donde la sociedad tiene ese derecho y privilegio de expresarse libremente, porque el derecho a la libertad de expresión es eso, un derecho humano. Pero como periodistas nosotros sí tenemos que hacer periodismo a través de las plataformas digitales precisamente para que la sociedad pueda tener de dónde escoger y más información de análisis. El tema de los partidos y cómo se involucraron estas ideas es porque tiene mucho que ver esto que llamamos la posverdad. La posverdad es esa información que yo ya tengo en mi cerebro, todo es en lo que yo ya creo, entonces voy a buscar aquel que me confirme lo que yo estoy pensando, lo que yo creo. Entonces, si hay un medio de comunicación, un periodista que me dice lo contrario a lo que yo siempre he creído, entonces para mí eso es mentira. Entonces ya hay un sesgo cognitivo previo. Y esto lo aprovecharon justamente quienes hacen estrategia política para poder jugar a favor de esas emociones, de ese sesgo cognitivo que la sociedad ya trae, para decir sí, no, no. Y lo que faltó es que efectivamente había periodistas que lamentablemente en su papel ciudadano, no como periodistas, creo que es importante aclararlo, como ciudadanos comunes y corrientes llamaron a no votar y por eso son malos periodistas, porque dejaron de hacer periodismo para convertirse en instigadores de ideologías. Y eso es muy importante aclararlo. Y entonces, ¿qué es lo que faltó? Que hicieran periodismo, Enrique, que hicieran periodismo de veras. Y entonces, si yo voy a decir no votes o sí votes, no, mi trabajo es informarte y este es el panorama de la elección del Poder Judicial y tú decides si quieres participar o no. Pero esta es la información. Nosotros no hacemos llamados a nada, ni a misa. Sí, al final de cuentas se trata simplemente de presentar la información, de hacer una narrativa sobre lo que está ocurriendo y la descripción del hecho. Y aquí obviamente podemos entrar a conceptos como objetividad y demás, pero me parece que lo más importante era la responsabilidad en el ejercicio periodístico. En este aspecto, Mari Carmen, también preguntarte el tema de la desinformación. Con todo este cúmulo de argumentos que hemos presentado en este programa, también, ¿qué tanto pesó esa desinformación al final para que el elector no decidiera o no acudiera a las urnas? Porque también hay que referirlo, el nivel de participación fue bajo. Este nivel, o todo esto que estamos comentando, derivó en desinformación, que también a su vez derivó en desinterés hacia la elección. Por supuesto, empezando por el mismo gremio. Y puedo decirlo con toda certeza porque conversé y platiqué a través de las redes de periodistas que hay en toda la República y todos estábamos en el mismo tenor de ¿qué onda con esto? Que no entendíamos que las cifras y las posibilidades que teníamos para poder explicar
con toda claridad el proceso y el porqué, la reforma y todo eso, pues no lográbamos entenderlo de manera completa, aunque hubiéramos querido. No había la suficiente información, quienes podían dar la información pues tenían sus tendencias partidistas o ideológicas y pues de repente también entre las cifras, la cantidad de candidatos, pues nos complicaba poder explicar y poder decir exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Algunos puntos sí nos hacían ver que estábamos ante algo histórico, inédito, y ¡ay, qué padre! Vamos a poder hacer una cobertura de algo que nos va a pasar a la historia, ¿no? Queríamos hacer el mejor reportaje, pero no se sentía esa vibra, esa emoción, no había una figura que nos pudiera guiar, ¿no? Como un líder, o una figura de autoridad que nos pudiera permitir decir, bueno, por aquí va un poquito la pauta y esto es lo que nos va a llevar a trascender dentro de un hecho histórico, independientemente de los resultados, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, cuando se logra la primer transición política en México, ¿no? Que como periodistas pues fue algo que sentíamos también como parte de que habíamos sido nosotros los que habíamos logrado eso. Y esta ocasión no, como que era un vacío, como una orfandad, no sé cómo describírtelo, que además permeó entre muchos compañeros de muchos estados y que no entendíamos. Sabíamos que era lo mejor que se había organizado y todo, pero lo que sí yo al menos logré concluir que efectivamente era un gran esquema para participar, para elegir, pero un esquema construido para otro país, no para México, que tiene... ¿Te refieres pues, a las reglas? ¿A las reglas sí, restrictivas para hacer campaña? sí, ¿A la a todo. complejidad incluso de las boletas? A todo en general. ¿Al tipo de difusión que debían hacer los candidatos y candidatas? Así es, eso está diseñado para un país o una sociedad o una ciudadanía que está ya madura democráticamente, no para una sociedad como en México que apenas vamos dando pasitos y de repente ¿Se nos referiría a una regresamos ciudadanía un poco. más proactiva en ese aspecto? Más proactiva y sobre todo más interesada en informarse. Porque sí, ahora tenemos todas las posibilidades de informarnos, si no es a través de un periodista que sea nuestro gurú para darnos noticias, pues por lo menos sí a través de las plataformas, de las propias plataformas institucionales, de poder comparar y todo, y como ciudadanos no lo hicimos, como periodistas tampoco no logramos concretar, nos ganó el tiempo, a lo mejor a la segunda vuelta. Sí, sobre todo viene la elección de 2027. Así es. Y ya para ir finalizando, Andrés, ¿cuál sería entonces, lo que veíamos hace rato en el primer bloque, cuál sería entonces ese enfoque de periodismo que nos acercaría precisamente a una cobertura más adecuada, sobre todo más útil para el ciudadano o ciudadana en ese tipo de elecciones? No, bueno, primero pensando que el periodismo tiene que ser útil. Si el periodismo no le sirve a nadie, entonces ¿para qué hacemos eso? Sí, no tendría ninguna No utilidad. tiene ningún sentido, ¿no? Hasta parecía redundante decir periodismo útil. No, el periodismo tiene que ser útil, si no, no es periodismo. Pero este es un arranque de algo que se va a quedar. Ya se quedó. La reforma judicial ya está. Van a venir elecciones cada determinado tiempo y entonces no podemos decir que a ver qué hacemos de aquí al 2027. No, yo te decía al inicio del programa, hay un antes, un durante y un después de cada proceso electoral. Ahorita el después no está en el conteo final de los votos. Ahorita el después es explicar a la audiencia cómo van a funcionar los tribunales, cómo va a funcionar la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, de Disciplina Judicial, el órgano administrativo, cómo van a funcionar para que de aquí al 2027 le vayamos explicando y vayamos aprendiendo como periodistas cómo va a ser este nuevo Poder Judicial y si el legislativo en algún momento considera que habrá que hacer algunos ajustes, porque seguramente hay que hacer ajustes necesarios, ¿no? Porque el Tribunal de Disciplina Judicial tiene facultades por encima de la propia Suprema Corte, eso es un contrasentido en un país democrático, pero también tenemos que empezar a aprender, porque en 2027, Enrique, va a ser elección concurrente. La elección constitucional de los poderes ejecutivos, legislativos y el judicial. Y entonces la ley establece que en las casillas donde haya elección judicial no puede haber representantes de partidos. Entonces vamos a tener que tener 2 casillas, 2 representantes de ciudadanos, doble insaculación. Y si para las elecciones convencionales, este fue un gran ejemplo,
no se completó el funcionariado de casillas. Entonces, cuando tengamos que instalar doble casilla, ¿no? Y en un lado va a haber presupuesto para partidos, campañas políticas, y en el otro los candidatos al Poder Judicial tendrán que seguir por fuera. ¿Y cómo hacer esa cobertura periodística de dos tipos de campañas diferentes? Sin duda vienen retos importantes tanto para lo que va a ser la cobertura de una elección constitucional como la cobertura de una elección judicial. Pues les agradecería que en un minuto podamos concluir sus recomendaciones generales de hacia dónde se debe conducir la cobertura mediática y el ejercicio periodístico en procesos complejos como lo fue y como lo es la elección judicial. Mari Carmen, adelante. Yo creo que para empezar, con toda la razón que tiene nuestro buen amigo Andrés, es prepararnos, capacitarnos y especializarnos en este asunto. Porque evidentemente nos dimos cuenta que el Poder Judicial es algo que es así como de otro planeta. Está completamente elevado para el entendimiento incluso de quienes debiéramos de conocerlo al punto. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, estamos tan familiarizados que de repente se equipararon los tres y vemos que no es lo mismo, incluso los candidatos. Los candidatos hicieron campaña como si fueran, no sé, mejor ni los califico, se vayan a enojar, pero ellos tienen también que dar a conocer eso que menciona Andrés, ¿no? Cómo sirve, para qué sirve este asunto de disciplina, una mesa familiar, un juez de esto, un juez del otro. Eso tenían que haber explicado los candidatos. Y nosotros ahora tenemos que explicar con mejor fortuna y con mejor enfoque qué es el Poder Judicial, para qué sirve y por qué tenemos que involucrarnos en la elección. Una tarea de todos. Andrés, un minuto te rogaría. En un minuto menos, las universidades tienen un gran reto de formar mejores periodistas, porque esto ya tendría que ser materia obligada en las escuelas de comunicación y periodismo, enseñar a hacer cobertura política electoral. Y el caso de los medios, la sociedad merece mejores medios, merece mejores periodistas, por lo tanto tenemos la obligación de entender bien cómo funciona este país para poderlo explicar, como bien dice tu programa, poner al país en contexto. Muchos contextos, requerimos de muchos contextos. Pues agradezco la presencia de los invitados de esta noche, a Mari Carmen Aguilar, a Andrés Solís. La elección judicial definió un nuevo perfil del Poder Judicial, pero también reveló fallas, falencias, la necesidad de un enfoque periodístico más cercano al derecho de las audiencias. Y todo esto en el contexto de este proceso electoral judicial que fue complejo. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado esta noche porque nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.